Playas de Rosarito, reconocido internacionalmente no solamente por sus playas, sino también por la rica langosta que se sirve aquí. Y pese a ello, no hay una entrada digna donde se dé la bienvenida a los turistas. Usted puede observar a mi espalda el único letrero que hay, donde de esta forma se les dice bienvenidos a Playas de Rosarito. No necesariamente la entrada norte, la parte sur, la parte centro, varias, ¿verdad? Pero ya hemos gestionado ante el municipio nuestra denuncia de que hay muchas anomalías en el bulevar norte, de muchos negocios que están invadiendo lo que es la tercer carril, que se está por ampliarse. Estamos esperando nosotros que sea el proyecto ejecutivo de nuestro proyecto de la entrada norte, que es el famoso Corredor de Rosarito, para de ahí concordar con el municipio y gestionar la regulación de todos esos predios, porque pues en la casa de nosotros estamos esperando cambiar esa imagen, que es la entrada principal para nuestro municipio. Sin embargo, otro de los factores que generan mala imagen en la entrada a Playas de Rosarito es el grafiti. Usted puede observar cómo algunos muros que se ubican precisamente aquí en la entrada de Playas de Rosarito están inundados de grafiti. Puede ver, por ejemplo, en la parte posterior, cómo se aprecia, cómo algunas personas, rayan algunas paredes, y esto genera mala imagen, sobre todo a los turistas, quienes vienen al Rosarito. Sí, es una mala imagen lo que está haciendo, no nada más en el sector norte, sino la parte sur, y lo que estamos trabajando ahorita, la parte sur del Boulevard Artesanal, que también este es un problema que tuvimos en un tiempo. Y a pocos metros, precisamente en la entrada a Playas de Rosarito, se encuentra el puente Plan Libertador, donde usted puede ver en su imagen la múltiple publicidad que hay en ese lugar. Sin embargo, hay que destacar que este tipo de publicidad que se coloca en los puentes es prohibida. Esta es la forma en cómo se les da la bienvenida a los turistas.